Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores. Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Cada vez que lo escuchamos nos suena peor, ¿eh? La verdad es que esto es así. Una semana más cotizando, compañera, ¿qué tal? Contentísima, deseando remangarnos y meternos en lo que nos vamos a meter. Por eso me he vestido hoy un poco, no sé si te doy vibra numeraria, compañera. Absolutamente. Gracias por llevar los brazos cubiertos, porque si no, qué alevosía. Y si yo no estarías lubricando como un grifo roto, a lo mejor. Correcto, y yo espero que te esté dando la vibra Icade. Siempre, eso siempre, Inés, con Icade, esos cómules. pero barata, de las becadas. Bueno, ya habréis adivinado de qué vamos a hablar. Igual cuando escuchéis esto estamos en un programa de protección de testigos en Nueva Zelanda y nos hemos tenido que cambiar el nombre. El tema es tan guay que se va a zampar los 50 minutos. Saldremos mejores. Bueno, querida, y estamos hoy con uno de esos temas que se circunvalan siempre en los debates públicos, que no terminan de apetecer, pero que al final están pues en todas partes, ¿no? Porque ¿quién no ha ido a hablar nunca del Opus Dei, ¿no? ¿Quién no ha escuchado esas captaciones del Opus? ¿Quién de provincia sabe que al final hay grandes poderes que, bueno, pues son élites no casuales que provienen de ciertas universidades o de ciertos colegios, de ciertas empresas, de ciertas... Exacto, que tienen un vínculo con esta organización. Bueno, esta organización, según su página web, Opus Dei significa obra de Dios en latín. Es una institución jerárquica de la Iglesia Católica, prelatura personal, que tiene como finalidad contribuir a la misión evangelizadora de la Iglesia. Se propone difundir la toma de conciencia de la llamada universal santidad y del valor significador del trabajo ordinario. Fíjate, curioso con luego después la distribución que se hace del mismo. El Opus Dei fue fundado por San José María Escrivá el 2 de octubre del 1928, claro, y por primera vez en 40 años este texto abre las ventanas del colectivo fundado por Escrivá de Balaguer y obliga en la práctica a refundarse. Esto sería como un poco la descripción. Actualmente hay 93.000 miembros en el mundo, de los cuales 41.000 están en España. Poquísimos, este dato nos ha sorprendido, poquísimos para lo que se habla del Opus Dei, lo superpresente que está, sobre todo en las instituciones. En las instituciones, en universidades, en empresas. ¿Por qué lo hemos traído? Pues porque el año pasado el Papa Francisco lanza un motu propio en el que lo que hace es lo que comentabas ahora, que es como obligarle en la práctica a refundarse, o sea, que no puedan nombrar obispos, ahora me corregirá nuestra invitada si me equivoco, sin pasar por el papado. Y hemos traído a la gente que mencionamos hace unos cuantos episodios y que os apetecía mucho escuchar, que son Miguel Agnes de EPSA, podcast de culto, y su invitada en su especial del Opus, que es Asunción Mayor, que estuvo 14 años vinculada a este lugar. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. ¿Qué tal, Miguel? Qué ilusión. Muy bien. Bueno, no sabéis lo que nos ha preguntado a la gente cuando dijimos, escuchaos el EPSA especial del Opus Dei, y la gente se lo ha escuchado avidísima, y por eso nos ha apetecido hacer con Saldremos Mejores un crossover para que nos contéis pues todas las curiosidades que nos surgieron ahí, que fueron unas cuantas, porque tú, Asun, por ejemplo, hablas muchísimo de la cotidianidad que se vive cuando eres miembro del Opus, sí. Que ahora te iremos preguntando, porque es bastante llamativo, o sea, incluso la rutina diaria es una cosa bastante llamativa y que se sabe muy poco. No se sabe nada. No se sabe nada porque tampoco se cuenta. Está prohibido hablar una vez estás dentro de, pues eso, de las prácticas o de las daily routine que se dicen ahora. No está prohibido, pero la prohibición te la impones tú. Porque aunque no esté prohibido, ¿a quién le cuentas que rezas 3 horas al día? Se te quedan mirando y te dicen, ¿de qué planeta bajas, por favor? Entonces, no es que te lo prohíban, es que inconscientemente tú te pones una serie de limitaciones porque ves que aquello no funciona, que tú no puedes estar con un amigo tuyo y decirle, no, mira, que es que me tengo que ir porque me voy a rezar el rosario. No es que te lo prohíban, porque no te lo prohíben en absoluto, es que te lo prohíbes tú, porque ves que ahí hay algo que no acaba de encajar. Yo diría que el Opus Dei tiene una manera de captar
adeptos en la que presume pues de que consigues la santidad en una forma de vida ordinaria, de que estamos en mitad del mundo moderno, y en realidad esto no es así en absoluto. Al final, en cuanto uno entra se da cuenta. ¿Cómo se accede? ¿Cómo se accede, Miguel? Pues tú, cuando eres miembro del Opus Dei, tienes una de tus obligaciones es el apostolado, que consiste pues en captar personas. Y entonces pues las bolsas donde más se capta personas es pues en clubes de adolescentes, donde pues ahí se empieza a hablar de la vocación, se empieza a meter un poco las ideas y bueno, hasta hace muy poco, ¿no? Asun, no hacía falta ser mayor de edad para entrar. O sea, se firmaba esto, lo comentabais, una especie de cheque en blanco en el que tú incluso esto ha cambiado, sin la autorización de tus padres, entrabas en el Opus, era como firmar un contrato con una empresa que no sabes qué te va a pedir en el futuro. Exactamente. Y captaban a gente muy, muy joven. 14 años y medio. Se trabajaba con menores de edad. Con menores de edad de, 14 años y medio, o sea, vamos a ver. Que habían Yo sido cuando captados... tenía esa edad, se captaba con esa edad. O sea que no sé en qué momento se dijo que ya había que ser mayor de edad para pitar. Pitar se llama firmar ese documento. Y lo hacías muchas veces en secreto respecto a tus padres. Tenemos que decir que hemos recabado también el testimonio de una persona que vamos a mantener su anonimato y nos ha explicado que efectivamente el mecanismo empezaba, pues desde la construcción de colegios en provincias con bastante dinero en los años 70, con buenas instalaciones, con todo lo que estaba de moda. Por ejemplo, pues en ese momento estaba de moda el inglés, prometiendo como mucho nivel. Estos colegios, por supuesto, eran segregados, corregidme si me equivoco, privados, caros, que se llenaba también, por otra parte, de familias con nombres y apellidos, que también son familias a las que captar. Entonces, de esta forma, en este proceso académico, vas conociendo cómo funciona la obra, ¿no? Se hace una tutoría semanal donde se proponían 3 objetivos semanales: académico, familiar y espiritual, con las confesiones en estos centros. Que se capte a personas con un capital no solamente social, sino económico alto, ¿es baladí? No es baladí en absoluto, pero desde el primer momento el capital social, como tú dices, que era en verdad el estatus de la familia, lo que la familia era, ya determinaba hacia dónde ibas a ir. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que si la familia era pudiente, la familia tenía dinero, la familia tenía una posición social, pedirías la admisión como numerario o como numeraria. Si la familia era un poquito menos y no podía permitirse, pues por ejemplo, pagarte 2 años de lo que llamaban el centro de estudios, que era cuando la numeraria pide la admisión, al cabo del año, pues se marcha a un colegio mayor específico en el que cursa estudios teológicos y eclesiásticos aparte de su carrera normal, y son estudios que la forman específicamente para después desempeñar tareas de dirección dentro del Opus Dei. Esos colegios mayores son una absoluta anormalidad de caros, y si la familia no puede pagar los 2 años ahí, pues evidentemente la persona no pide la admisión como numeraria. Y finalmente, si nos encontramos con familias muy humildes, las niñas, pedirán la admisión como numerarias auxiliares. Es un poco, con perdón de la comparación, la numeraria es la clase business, las agregadas y supernumerarias pueden ser clase económica, las numerarias auxiliares son la low cost. ¿Cuáles son las funciones de estas jerarquías dentro del Opus Dei, Asun? Porque numeraria es la mayor, o sea, ¿qué hace cada una de estas clases? Dirección clases? y gobierno. Dirección y gobierno dentro del Opus. En sitios donde se convive, claro. En lugares donde se convive. Sí, claro, sí. Puede ser la directora de un centro, puede ser la directora de un colegio mayor, sí. Y se da la circunstancia de que además prometen vivir en celibato. El numerario no se casa, no tiene vocación de matrimonio, se supone. La gran diferencia, la cosa que más choca, es la diferencia entre una numeraria, así a secas, y la numeraria auxiliar. Porque la numeraria auxiliar también tiene esa vocación de celibato, etcétera, solo que en su santificación a través del trabajo consiste en trabajar gratis en las residencias del Opus Dei para los numerarios. O sea, una pequeña forma de explotación contemporánea. Muy pequeña, dice. Pequeña, enorme. De hecho, hay una denuncia colectiva de unas mujeres que eran numerarias auxiliares. De 43 ex numerarias auxiliares que dejaron la institución
y se encontraron con que la institución no había cotizado un solo céntimo por ellas, ni evidentemente les había pagado un sueldo. Con lo cual salieron a la calle con una mano delante y otra mano detrás. Y hombre, si tienes 20 años, 21, pues es una cosa. Si tienes 40 y has pasado dentro de la institución 30, pues es otra. En este caso, Asun, ¿cuáles eran tus funciones dentro del Opus? Yo pedí la admisión como agregada. Entonces, como agregada, yo no tenía ni función de gobierno, ni misión de dirección, ni nada de eso. Y lo único que hacía, pues hacer apostolado, que no hacía porque me costaba muchísimo. O sea, apostolado es básicamente ser comercial del Opus. Ser comercial, sí. Pero a mí es que lo de las ventas me ha costado siempre. Yo no sirvo para vender. No he servido jamás para vender nada. Ni pues es un Opus fatal. Es un Opus nada. fatal, porque es gran parte de lo que tienes que hacer, según entendemos. Claro, ¿no? pero pues muy mal, claro, muy mal. Pero la agregada, Claro. si no me equivoco, vive en su propia casa. Vive con su familia. O con su familia, pues tiene una madre con que sus tiene que padres, cuidar, con o- sus o- hermanos o con lo que sea. Pero su sueldo va para la obra. Íntegro. Anda. Porque también la diferencia también es importante. Los numerarios, o digamos que los miembros célibes en general, su sueldo va íntegro para la obra. En cambio, los supernumerarios, como hacen familia, es un porcentaje. Esto de la pasta, ¿la llegan a ver? ¿Es cierto esta mitología que hay alrededor de que los sueldos de lo que sea, médico, bioquímico, catedrática, Político. de la gente, políticos, de la gente del Opus van directamente para la obra Es real, sin llegar claro. a pasar por sus cuentas bancarias? No, pasan siempre por las cuentas bancarias. Y hay ¿Pero que le decir... pasa? ¿O se queda algo? No, pasar significa que pasan, que entran y salen. Eso significa. También es cierto que últimamente, y como consecuencia de muchísimo revuelo que ha habido en Opus Libros y con las denuncias de las ex 43, etcétera, ahora mismo numerarios, numerarias, agregados y agregadas disponen de su sueldo. Disponen significa que ellos se administran su sueldo y aportan a la institución lo que buenamente quieren, pueden o les obligan. Pero la administración del sueldo depende de ellos, cosa que con las numerarias auxiliares no sucede a día de hoy. ¿Esto está regulado, Miguel, de alguna forma jurídica, por así decir? Porque como que alguien que tenga control sobre tu sueldo, ¿no? Que te pueda coger el sueldo que le parezca bien, es una forma de donación y por tanto puede ser en un momento determinado un pequeño fraude de ley, ¿no? Sí, todo esto es complicado y hay muchísima casuística. Todo este tema de que una donación, por ejemplo, a la iglesia, pues te supone un 25% de beneficio en la declaración de la renta, por ejemplo, y tal, pues muchas veces de repente pues había personas que pedían un registro de esa donación para poder tal. Y es complicado. Es complicado, pero se ha hecho como un poco de silencio en torno Sí. a esa donación a la iglesia. Sí, y lo mismo te digo con las herencias y con este tema de antes, de que tu sueldo íntegro iba y pasaba, pues no sé si era el director de tu centro, cuando... No, el secretario o la secretaria del secretario. Consejo Local. Y luego tú, los gastos que tú tuvieras, desde, yo qué sé, el gel para ducharte hasta un traje que tú necesitabas comprarte, y si eres político tienes un traje pues de 1.000 pavos, pues lo tenías que pedir. Para que te den el dinero, ¿no? Entonces, todas estas gestiones y tal, pues es una de las de los características más opacas, ¿no? de la propia obra. Hay como un lugar común alrededor del Opus, que todo el mundo está familiarizado con él y conoces el poderío económico que tienen, y hablando previamente a esta entrevista me comentabas sobre esta especie de caza de herencias, ¿no? El papel de la gente del Opus Dei en paliativos directamente, ¿no? En el acompañamiento a personas para captar herencias. Se puede hablar de captar herencias. Sí, hombre, claro, sí. Sí, O sea, están de hecho, esto Asun igual nos lo puede contar mejor, pero sí existe una práctica de alejamiento de la familia radical, pero cuando huele a herencia, pues entonces igual sí que te dejan coger y ir cuando no te dejaban nunca, ¿no? ¿Eso es así, Asun? Eso ha sido así mucho tiempo. Ahora es que, claro, una cosa es, pues, por ejemplo, hasta 2015, 2016, por ahí, y a partir de ese momento
se empieza a crear muchísimo revuelo con las herencias, con los testamentos. Se empieza a decir que el testamento que se hace, porque un numerario cuando hablo de un numerario hablo de una numeraria también, es lo mismo. Hacían un testamento hológrafo a los 6 años de pertenecer a la institución, y era un testamento manual, un testamento hológrafo, manuscrito, que teóricamente se guardaba, se archivaba, y en el momento de la muerte del fulanito o la fulanita salía a la luz. ¿Qué pasa? Primero que administrativamente, dentro de la institución, hay un caos, como no se lo puede imaginar nadie. Con lo cual, vete a buscar el testamento de fulanito que lo hizo en no se sabe qué centro, con no se sabe quién, no se sabe qué año. Bueno, entonces sí que muchas veces los hermanos se encontraban con que el hermano numerario había fallecido y la institución aparecía con una hojita de papel diciendo: este es el testamento de Carlitos. Y claro, ahí hubo en más de un caso problemas legales muy serios, porque los hermanos decían: ¿de qué te voy a dar yo a la institución la mitad del comedor de mi madre? O sea, vamos a ver. Y ahora, también para evitar todos estos follones, ya el testamento se hace delante de notario. Hombre, es un pequeño detalle. Es un pequeño avance. Un pequeño detalle. Sobre todo, un avance grande, porque cuando haces ese testamento, también tienes la capacidad de ir al día siguiente y hacer otro. Y el que va a valer es el último. Sí, el revocarlo, efectivamente. Hay una cuestión aquí, y es que Escrivá de Balaguer, pues era al que se refieren en esta obra como el padre, es una persona vinculada al franquismo. Entonces, con esa vinculación también a guardias civiles y a Más que vinculada al franquismo, yo creo franquista. A ver, es que yo creo que Franco utilizó a la Iglesia Católica en general, ya no hablo de la institución, sino a la Iglesia Católica en general. ¿Por qué? Porque era un instrumento de control muy poderoso. Con lo cual, si controlaba la Iglesia, no tenía que controlar él. Trabajo que le hacían. Sí, el trabajo estaba hecho previamente. El trabajo estaba hecho previamente. trabajo moral estaba hecho. Y la divulgación en los espacios, en las provincias y todo, pues estaba a través de los curas. Pues ya el marketing estaba Pero hecho. digamos que la ideología fundacional, y que forma parte incluso de un relato mítico, que intenta justificar pues precisamente la santidad del fundador, pasa por la redacción primero de un texto que es Camino, que es una serie de puntos muy breves donde te da consejos, y ese texto Camino, si tú indagas, pues hunde sus raíces en toda la ideología fascista y ese tipo de cosas, que en la época es lo que era, o es comunista o es fascista. Vamos, entonces él hizo un núcleo duro de sacerdotes con los que huyó de España. Y pasó por los Pirineos, entonces ahí pues hay otro tipo de relatos, ¿no? Perdona, Miguel, el paso de los Pirineos fue con laicos, no era el único sacerdote. Luego los ordenó después, ¿verdad? El único sacerdote era él. Era él, sí. Esto perdonad que os interrumpa. Al final nos lleva a una consecución de herencias de cargos o de herencias que está vinculada al franquismo, y en el ámbito económico tenemos bastantes rostros influyentes que son del Opus Dei. Sin ir en la Guardia Civil, correcto, y en ministerios. Y en ministerios, sin ir más lejos, pues ponemos algunos ejemplos: Pilar Urbano, periodista y escritora; Luisa Illón, periodista de ABC; Gerardo Jesús Conde Roa, exalcalde de Santiago de Compostela; Jesús Cardenal, exfiscal general del Estado. Cargos con Rajoy y con Aznar, bancos y otras entidades. La familia Botín tiene importantes vínculos también con la Orden, la Universidad de Navarra. La Universidad de Navarra es propietaria directamente. Es propiedad directamente. Esto nos lleva a necesariamente preguntarnos qué pasa con el dinero del Opus. O sea, quiero decirte, ¿cuál es el poder real que tiene a día de hoy el Opus Dei, Miguel y Asun, en la sociedad española? El poder económico, claro. En la sociedad española cada vez se va diluyendo más,
hasta hace nada, pues Federico Trillo, Isabel Tocino, era una cosa como más vox populi, incluso todo el caso Rumasa, ¿no? Es verdad. ¿Y Chavila era del Opus también o de los legionarios? No lo sé exactamente. Pues lo de Rumasa es un caso clarísimo de la familia familia con muchos hijos, de la Universidad de Navarra, donaciones enormes, y luego pues el propio, ¿cómo se llamaba? El jefazo de Rumasa. Ruiz Mateos. Ruiz Mateos, José María Ruiz Claro, Mateos. y luego Ruiz Mateos pues se sintió abandonado y tal, y se rebeló mucho. Y bueno, digamos que siempre se ha hablado de ese momento en los 60, en que pues muchos ministros franquistas pues eran de Opus, se hablaba de tecnócratas y tal, y de ahí pues han hundido un poco sus raíces, y no se puede hablar mucho del tema, porque hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, de verdad. Un poquito sí, Sí. un poquito sí. Por- Depende de por qué ambientes te muevas, por supuesto. Asun, ¿para ti ha sido fácil dejarlo? ¿Fue fácil dejarlo en su momento? Porque ya llevas bastantes años fuera de la institución. Fue fácil porque yo había empezado a ir por libre. Entonces no interesaba mucho. Alguien que iba por libre, y además a mí se me notaba que iba por libre. Entonces yo no tuve ningún problema en dejarlo, ninguno, absolutamente. ¿Cuál Pero fue es tu muy complicado, perdona. Es complicado. Pero es muy complicado dejarlo en muchísimos casos. ¿No, Pero, Asun? a ver, es muy complicado porque si no tienes dónde ir, si has estado en lo que llaman trabajos internos, digamos, una persona que pide la admisión pues a los típicos 14 y medio, si acaba la carrera, lo que tú quieras, pero a los 22, 23 le dicen vas a ser directora de un centro, y directora de un centro sigue hasta los, me invento, los 40. Si no ha trabajado nunca fuera, si no tiene a dónde ir, ¿dónde va a ir? Es que no puedes salir, pero es un tema de puro sentido común. Sí, ¿Dónde vas a ir? ¿A una rejilla de metro? Claro. Porque aparte fomentan el aislamiento de tu familia. En muchísimos casos uno ingresa en el Opus Dei con la familia en contra, y entonces pues cuando uno ya piensa en salir ya no tiene la familia al lado. Entonces Te destinan a un sitio aparte, o sea, aparte de tu familia. Te no te trasladan, dejan hablar por teléfono con ellos, o si en fin, está todo muy muy controlado. Entonces, pues claro, salir estás solo completamente, no puedes salir y no tienes ni... Ahora menos, ahora ya es Miguel. mejor, ahora es que todo esto, Bueno, lo que ahora, te decía 2015 ahora, o sea... antes, de ahora. 2015, 2016 hasta ahora, la cosa ha aflojado bastante, pues justo por, bueno, pues las redes sociales, por todos los comentarios que han salido, por todo. Pero en su momento, cuando hablamos de los años duros, era un aislamiento total de la familia, no podías ir a verlos, bueno, o sea, tremendo. No podías ayudarles económicamente. O sea, era eso- como ingresar casi en una orden religiosa. Era una cosa muy cerrada. peculiar, porque si ingresas en una orden religiosa, te vas. Pero en mi caso, yo no me había ido. Yo seguía viviendo en casa de mis padres, con mis padres. Ganaba más pasta que un torero en ese momento. Ujú. Mis padres tenían necesidades económicas y yo no podía ayudarles. Porque todo mi Wow. sueldo iba para la institución. Y yo creo, de verdad, yo me moriré con ese remordimiento de conciencia. ¿Y cómo era tu rutina dentro de la orden? Porque sí que tenías que trabajar, te he escuchado que tenías que trabajar mucho, o sea que no había horas en el día para todo lo que Pues, a ver, había que hacer, ¿no? Era una Antes parte de ir a check, trabajar, check, check. hacía media hora de oración y iba a misa. Diaria. Sí, sí. Ujú. Eso es así para todos los Para estamentos, todos para todas todísimos. las partes de las jerarquías. Para todos todísimos. Todo lo que es común es la misa diaria, media hora de oración por la mañana, media hora de oración por la tarde, el rezo del rosario, la lectura espiritual, la visita al Santísimo, 2 exámenes de conciencia, uno al mediodía y otro por la noche. ¿Qué es un examen de conciencia? Un examen de conciencia es cuando repasas lo que has hecho durante el día y en lo que te has equivocado y por lo que le pides perdón a Dios. Y basándote en ese examen de conciencia, tú cada semana vas a ir a confesarte con el sacerdote para pedirle perdón a Dios. Lo registras. Y está Vale. todo registrado. Lo tienes que dejar por escrito cuál es tu examen. O sea, que por ejemplo. O sea, No, lo po- registras tú para Lo registras acordarte. tú Claro. para poder acordarte. Lo registras tú para acordarte. Pues el Pero me- poco mal puedes haber hecho, Asun, desde que te has levantado. Vamos, que. Hombre, depende Uy, de la uy, galleta. uy, Porque, uy, uy, por uy, ejemplo, uy, ir María. al cine era de... ¿Cómo era la expresión? De poco espíritu, ¿no? ¿Cómo De es? mal espíritu. De mal espíritu. De mal espíritu. ¿Qué tipo de cosas eran de mal espíritu según tú en el Opus? O sea, a lo Ir mejor al ver una cine. escena del cine. Claro, es que... ir al cine.
yo fui al cine por primera vez cuando, a ver, el caso Von Bülow, con Glenn Close y Jeremy Irons, y salí, y me acordaré toda la vida, salí y dije, joder, tienes que ir a confesarte, porque yo no podía ir al cine. Y acto seguido dije, ¿a confesarme de qué? Si no he ofendido a Dios para nada. Y a partir de ahí sí que se creó un clic, y además yo dije que había ido al cine, y ya se empezó a correr la voz, oye, que son mayor va al cine. Y a partir de ahí salir fue muy fácil, las cosas como son. Pero bueno, volviendo, de mal espíritu es no consultar los planes. O sea, hay vigilancia, claro, eso es fomentada. Tú, pues teóricamente lo has entregado todo y has entregado también los planes que puedas hacer de ir con tu madre a tomarte un chocolate, por ejemplo. Pues de mal espíritu es esto, de mal espíritu es no consultar los gastos. Es que... ¿Vestuario? Bueno, desde el año 94, que yo no lo pillé por 2 años, ya ves, se pueden las numerarias y agregadas pueden llevar pantalones. Antes no se podía. ¡Guau! No, y existe El año 94. Es una norma no escrita de cómo hay que vestir chicos y chicas, y así se reconocen entre ellos. Y Se reconocían, Miguel, ahora ya no. ahora, uy, si tienes un poquito de ojos, sí. Pero a fecha Pero de antes hoy, era una por pasada, ejemplo, sí, antes era una pasada. pero al día de hoy, los chicos no pueden entrar en el comedor cuando sirve una numeraria auxiliar con manga corta. Tienen que llevar manga larga, sea americana o sea camisa. Pero en el comedor se entra con manga larga. O sea, Miguel, que se reconocen entre ellos actualmente, ¿cómo? Si tienes el ojo fino. Actualmente es más sutil. El Actualmente es fachaleco. difícil, Bueno, es difícil. Su dice camisa, Asun. su misa, Sí. sus 730 hijos. Eso ya es cuando eres más mayor. Pero bueno, en una universidad como es importante, algo así, una universidad como la de Navarra, por ejemplo, en la que hay gente pues que está más dentro y gente que está fuera, que siempre te va por el prestigio de la universidad y que son susceptibles de ser captados, claro. Entonces, pues ahí, digamos que la vestimenta no es baladí en absoluto. Y bueno, Asun comentaba que también está relacionada con la pureza, mucho la vestimenta. Pureza me lleva a preguntar cómo es el tratamiento de la sexualidad dentro de la organización, Asun. No hay. No hay sexualidad. No hay. No hay sexualidad y no hay afectividad. No hay afectividad. No. O sea, si tú tienes un sentimiento, también se va a lo de el De mal examen de espíritu. conciencia. Claro, totalmente. O sea, si tú de pronto tienes un sentimiento por alguien que tú hayas visto pasar por la calle, porque... No, pues eso tienes que confesarte de ello y tienes que decir, pues si has guardado la vista, si has consentido, si has sentido algo. A ver, hay una obsesión completamente enfermiza en la institución con el 6º y el 9º mandamientos. Hasta un punto que son los únicos mandamientos que existen. Refréscanos cuáles son. Pues mira. los mandamientos que por lo que sea no los tenemos muy a mano. El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, que bueno, eso pues mira, como no se jura y no se pueden decir malas palabras y nada, pues ahí nada. Lo tienes fácil de cumplir. Santificarás las fiestas, santificas todos los días, no vas a santificar las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre, mentira. Mentira, porque no los ves y ahora sí. Ahora puedes tener relación con ellos, ahora puedes ir a cuidarles, ahora puedes ir a visitarles, antes no. El 5º mandamiento, no matarás. Ese da un poco No igual, matarás, ¿no? si lo traducimos por cuidar la vida, tenemos ahí un problema serio, porque hay muchas personas empastilladas hasta los pelos, solo para mantenerlas dentro y que no se vayan. Wow. El 6º, no cometerás actos impuros. El 7º, no robarás. No robarás. O sea, Con eso también se tienen no manga ancha. robarás, a.k.a. donarás todo tu dinero a la Manga organización. ancha ahí también. el 8º, no dirás falso testimonio ni mentirás. Esta es la obsesión. No, el 6º y 9º No. era. Ya llevamos, Sí. no No, el cometerás actos 8º no impuros. existe, Inés. No existe. El 8º no existe. Vamos, os pongo un ejemplo. Se marcha una numeraria auxiliar, por ejemplo, ¿no? Y dice que se va de la institución y que lo deja. Pues esa numeraria auxiliar no se ha ido porque ha querido. Se ha ido porque
se ha ido con el albañil, se ha ido con el carpintero, se ha ido con el fontanero. Jamás con un catedrático, con un médico, con un físico, con un astrónomo. Jamás con un carpintero, con el albañil, con el lechero. Siendo mentira, o sea, la Oficios difaman. incluso ya que obsoletos, ¿no? Ahí Pero- voy, a la difamación. y La eso es difamación mentira y la siempre. calumnia. Y eso existe. Sí. Siguiendo con los mandamientos, el 9º es no desearás la mujer de tu prójimo, que también relacionado con el 6º y 9º otra vez. Y el 10º es no codiciarás los bienes ajenos, cosa que ni por el forro se vive, porque empezando por el fundador, cuando veía algo que le gustaba, o intentaba reproducirlo o intentaba llevárselo. Como por ejemplo. Sí, sí, profundicemos en eso, por favor. Pues, por ejemplo, joyas. El fundador se había relacionado mucho con familias de la nobleza de Madrid, con familias de nobleza, con títulos nobiliarios, etcétera. Ahí vio cómo había que atender una casa. Eran familias que tenían muchísimas personas de servicio 24 horas al día y que tenían, pues, muchas veces objetos preciosos que él en más de una ocasión se llevó para la institución. Hablamos de vajilla de oro. Wow. Hablamos de, por supuesto, siempre te tienen que abrir la cama antes de que tú vayas a dormir. Ese tipo de trato, pues eso, como aristocrático. Y luego él mismo compró un título. Entonces, pues tenía esa ínfula. Esto luego después se ha ido reproduciendo en los demás miembros y miembros del Opus Dei. Iba a decir miembros y bueno, miembras. y miembros, pero miembros desde luego ahí no podían hacer nada. imaginas? No, no pueden hacer nada. No, las mujeres no pueden hacer nada dentro de la institución. Las mujeres a fecha de hoy, para elegir al prelado que las va a dirigir, no tienen voto, tienen voz. El prelado es el sucesor del fundador. Una vez que muere, pues el siguiente ya es el prelado, ¿no? De la prelatura personal que habéis comentado al principio. La organización en principio era solamente masculina, pero empiezan a entrar las mujeres cuando se dan cuenta de que todos aquellos señoritos que estaban entrando en la institución necesitaban a alguien que les abriera A ver, la cama, estamos hablando de 1930 ¿no? Ujú. y dile a un niño bien de 1930 y ya después de la Guerra Civil, 1940, dile a un niño bien en sexto de Ingeniería de Telecomunicaciones que se friegue los platos o que se prepare el desayuno, que se te queda mirando y dice, perdón, ¿cómo? Entonces lo podemos vestir con resplandores y con campanas y con estrellas y con luces, pero lo que se hizo fue asegurar una intendencia que aseguraba a su vez la supervivencia de la institución, porque si no la institución no hubiera sobrevivido. Entraron las mujeres a currar, Claro, básicamente. sí, a servir. Y eso tú lo has llegado a vivir, ¿verdad, Asun? O sea, tú has llegado a vivir el papel de las mujeres, un papel de las mujeres completamente degradado y degradante. A ver, es que existes, pues porque las numerarias, pues claro, tienen que existir y ya está, pero la finalidad es servir a la sección de varones. Ujú. Ellas llegan a dormir en el suelo. Hay una... No, en tabla. En tabla. En tabla. Hasta los 40 años duermen en tabla. Después de los 40 ya pueden pedir un colchón. Y un día a la Pero semana- esto es la obsesión, vuelvo otra vez, es que es cansino, pero es que es así. La obsesión por controlar el cuerpo, por la pureza, por la castidad. No pueden dormir dos mujeres en una habitación, tienen que ser una o tres. Y luego una vez a la semana se ponen una guía de teléfonos de almohada, ¿no? Esto es Esa para costumbre. dormir más incómodo Sí. y ofrecerlo por los demás miembros del Opus Dei. Hemos escuchado también relatos de una persona que, por ejemplo, pues cuando se reproducen, lo hacen de forma masiva, o sea, no se quedan Como si en hablara de ardillas. Claro, no lo hacen en pues una eso. manera O sea, razonable. el carnet de familia numerosa se lo llevan siempre. En camadas, por el sistema de conozco el caso personal pues de una chavala que, porque a todo esto se insta a la vigilancia en estos colegios de entre compañeras, ¿no?
¿no? O sea, compañeras que captan y cuando ya pasan la adolescencia, lo que también nos han relatado es que por lo visto, bueno, pues esto todo se hace a través de campamentos. O sea, en los colegios estos que se dedicaban a la captación, pues había como campamentos o jornadas o encuentros o todas estas cosas de voluntariado en las que, bueno, pues a lo mejor pues tenías actividades deportivas, actividades musicales, actividades de cocina, lo que fuera, y de pronto, curiosamente ese día llegaba el monseñor no sé quién a rezar. ¡Joder, qué suerte tenemos que ha venido el monseñor a rezar con nosotros una oración! Y ahí te soltaban los textos. En estas habitaciones de campamentos, lo que nos han contado, por lo menos según en esta experiencia, es que efectivamente dormían 3 personas, una numeraria y una alumna que no se llevaba muy bien con la otra. Entonces dormían 3 para, bueno, pues tener ahí como su pequeño bif. Y además había una sobrevigilancia en la que si tú, pues efectivamente, con 13, 14 años ya empezabas a ir al cine, a salir, a irte a un parque, a echarte un cigarro, de pronto se chivaban, y en esas tutorías que había luego después con los padres, pues decían: su hija es una mala hija, es una mala influencia, es una persona que hace esto y que hace lo otro. En este punto nos ha llegado también el relato de una persona en la que no, o sea, esto es siglo XXI, o sea, esto es de post 2000, los hombres llegan también con una especie de como de cinturón alrededor del muslo a apretárselo, en el caso de que las hijas se les hubiera visto fumando un cigarro, en una actitud de examen de conciencia máxima. No los hombres, ¿eh? No es así, los hombres y las mujeres. Los hombres y las mujeres. O sea, tienen una rutina de castigo corporal, utilizando pues el cilicio, que es ese título que dices tú, y las disciplinas, que son el látigo de la espalda, una vez a la semana, el cilicio a diario, unas cuantas horas. Yo no sé si esto ahora mismo se mantiene, se no recomienda, lo sé. yo creo que se recomienda, dice falta te hace. No lo sé. Eso decía el fundador. Se puede recomendar, pero yo creo que ya no es la obligación, vale, no es la rutina, la obligación de antes. Pero antes sí era la Antes rutina. era obligación. Era obligación claro. Hasta hace no mucho, o sea, hasta el 2015. Sí. Estamos hablando que era obligatorio el uso de cilicio, o sea, autolesiones Sí. como rutina. O sea, Sí. tu skincare y después un poquito de látigo. Es que vamos a ubicarnos, es que claro, no estamos hablando de una orden Chicas, es muy religiosa fuerte aislada del mundo, estamos hablando de gente que Que algunos está tienen en la cargos calle públicos. Alberto Aguilera, Y en que algunos Icaí. tienen Claro. cargos públicos y Exacto. otros están en las Claro. fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y tú dices, ay, Federico Tillo llevaba el cilicio, y la respuesta No, es los supernumerarios ojalá. no lo llevan. Los supernumerarios y supernumerarias no lo utilizan, es solo para numerarios y agregados. Es para y hacer los numerarias y talleres. agregadas. Cuando hablo de numerario, estoy hablando de numerario y agregadas siempre, ¿eh? Vale. De los dos. Ahí es donde la primera intervención que he tenido hoy, yo creo, era esa. Te dicen que es una cosa moderna, que es llegar a la santidad y mirar el mundo y tal y cual, y no te dicen todo esto que te vas a encontrar después. Que te vas a encontrar después todo este tipo de prácticas y todo este tipo de control y todo, pues que no es de este mundo, obviamente. ¿Qué ocurre con, o sea, al final el tema que has comentado un poco para no dejar abierto el campo de las élites empresariales o de las instituciones públicas o las élites políticas, ocurre algo similar a lo que has narrado tú antes, Asun, de ¿qué hago ahora? O sea, si dejo ahora mismo este lugar donde he estado yo haciendo de directora como numeraria durante 20 años, ¿podría ocurrir o sería extrapolable a estas élites políticas No, o élites no, empresariales? Es en decir, absoluto. si ellos abandonan, pierden el poder de No. pagar a X personas, no. En absoluto. A ver, si estás trabajando en la Universidad de Navarra, por ejemplo, y se enteran de que estás viviendo sin casar con otra persona, pues sí puedes perder tu puesto de trabajo. Eso sí. Pero un juez, me lo estoy inventando, que decida que deja la institución mañana, va a seguir siendo juez y que le tosan. Eso no tiene nada que ver. Hombre, pero aún así, quiero decir, es fuerte que haya una extorsión, ¿no? Porque estamos hablando de extorsión, ¿no? Es así como se ha fundamentado. Bueno, lo que te dicen es que la Universidad de Navarra se rige por un ideario cristiano en el cual vivir con una persona sin estar casados no entra. Lo que sí hay es una práctica de acoso a la persona que decide dejar la institución. Y si resulta que es una persona con influencia o es una persona, porque una pobre chica que ha estado ahí de esclava, pues bueno, no les importa, vamos, se la calle y punto. Pues si es alguien con más influencia, pues sí que pues se dan casos de persecuciones, de difamaciones,
Bueno, ¿quién fue? Fue esta chica que escribió de los primeros libros que hablaba sobre el tema. Pues iban a visitarles sacerdotes diciéndoles que si era lesbiana. María Angustias. María sí. Angustias y tal. Era en los años 70, ¿no? Pero se preocuparon mucho de difamarla todo lo que pudieron porque no te salía gratis. Eso sucedió. Ahora mismo ya no sucede. Pero ahora mismo ya no sucede, pues por lo que hablábamos antes, por las redes sociales, el Sí, mundo tampoco ha vamos a cambiado. blanquear el Claro. Opus. O sea, el Opus es un cuadro y es una secta, ¿no? O sea, ¿se podría considerar categoría de secta, chicos? Sí, bueno, para mí sí, porque tiene comportamiento sectario. Claro. Sí, tiene rasgos de Extorsión, comportamiento. claro. Si uno que- analiza que son todo, es una secta. sectarios. Lo que pasa es que no se considera como tal. No se considera como la cienciología Es tampoco que en es muy España. fuerte ojo, ¿eh? decir que la Pero Iglesia tiene- Católica permite una secta en su seno. Es muy que, a fuerte. ver, Claro. no es Dilo, fácil. tata, que se dice ahora. Es que tiene comportamientos que son de la cienciología. O sea, esa vigilancia, esos exámenes de conciencia y confesiones, es lo mismo que hace la cienciología, que Y es cualquier hacerte secta. sacar toda la mugre que llevas dentro y confesar. El culto al líder, la obsesión completa por el sexto y el noveno mandamientos, como si no hubiera otro, el control El control de la mental. persona, El el control que men- a tengas que través dar del control del cuenta cuerpo. de lo que dices, de lo que piensas, de lo que lees. Hablando de las lecturas, Opus Libros es una web que recoge libros, que empezó como una web con los libros, corregidme si me equivoco, con los libros que estaban Con los prohibidos. libros que habían escrito personas que habían dejado la institución y que no eran fácilmente accesibles, porque estamos hablando de hace 20 años, Ujú. y no eran fácilmente accesibles ni para los miembros de la institución, no digamos ya, ni para el resto del público, porque sí que es cierto que en aquel momento pues existía un cierto poder en las editoriales, entonces era relativamente sencillo decir, oye, este libro no lo pongas aquí, ponlo un poco más escondido. Entonces, Opus Libros nació para dar vida y voz a esos libros y hacerlos accesibles. Y de ahí hemos sacado muchos testimonios, Claro. ha sido importante. Y luego se ha ido convirtiendo en una especie de, pues eso, de comunidad, de personas, foro. claro, que han estado en la obra y bueno, yo pues libros ha sido importantísimo y ha sido el enemigo número uno de la Ha tenido obra. un papel capital del que no somos conscientes, Claro. porque las cosas en la historia se ven a toro pasado y no somos conscientes todavía del papel capital que ha tenido Opus Libros en los cambios que han tenido lugar en la institución. Por ejemplo, tema sueldos, numerarios agregados, numerarias agregadas. Han empezado a disponer de sus sueldos después de 27.000 denuncias de gente en Opus Libros que decía yo entregué mi sueldo, yo entregué mi sueldo, yo entregaba mi sueldo, yo entregaba mi sueldo. Y a partir de ahí, y pongo un ejemplo, pero hay muchos, pero está sucediendo, entonces no podemos ser todavía conscientes de lo que ha supuesto. Como que la institución va mutando para no desaparecer. O sea, hasta la ofensiva del Papa de ahora, el Opus está adaptándose a los tiempos todo el tiempo. Porque el... No se adapta a nada, perdona. No, Lo y- de al menos de, adaptarse a pero al todos los- menos a de los cara, tiempos. o sea, al menos de cara se Viviendo adapta en su de cara a la burbuja. galería, ¿no? Un Existen poco. videoclubs que tienen las secuencias de besos cortadas para que los padres del Opus puedan alquilar ahí las películas con tranquilidad. Existían, trabajé yo en uno. Bueno, y existen todavía. O sea, Y existen todavía. claro, y existen todavía. Hay muchísimas cosas del Opus que lo que les ocurre precisamente es que han sido incapaces de adaptarse y de ver lo que es la sociedad contemporánea. O sea, así de Pero están sencillo. integrados Es de lo alguna que te iba manera. a decir yo. O sea, En hay las profesoras de instituciones. bioquímica, es que hemos hablado con una persona que no que prefería, Sí. no, bueno, con varias. No, bueno, sí, yo tengo amigas del Opus Dei, tienen sus... O sea, que están... Su sueldo, su todo y su curro actualmente. Sí, sí. O sea, que luego hay gente que se ha mantenido esto. Que claro, escuchas Sí. estas cosas tan arcaicas, pero luego son Sí, reptilianas pero son metidas cosas en la sociedad. Son cosas arcaicas, pero por ejemplo, cuando habláis de la prole de las familias del Opus, es que no pueden utilizar preservativos ni ningún tipo de planificación familiar, salvo el método Gino, que el método Gino es para quedarte embarazada, no para no Claro. quedarte. Entonces, Misógino, es neolítico. bueno, pues es lo que utilizan. Claro. Entonces, y cuando todo el problema del SIDA, cuando tal, todo esto venía de Juan Pablo II, que es muy importante y no se habla lo suficiente del papel de Juan Pablo II en esta historia. Pero eso ya es meternos en cosas más profundas. Pero tienen tantos hijos porque no pueden no tenerlos.
Y ya por último me gustaría preguntaros por qué siempre, o sea, nosotras cuando hemos ido comentando que íbamos a hacer un programa del Opus, aparte de que tenemos testimonios de personas que han dicho que quieren guardar su anonimato, por lo tanto os agradecemos mucho que estéis aquí. Hablando libremente. Miguel no está con mascarilla porque quiere guardar el anonimato, es que está muy Pues constipado y es muy estoy respetuoso. Exacto, es sencillamente el tercer mandamiento. Entonces, queríamos preguntaros por qué a día de hoy, a 2023, cuando hemos comentado a compañeras y tal, oye, vamos a hablar del Opus, aquí mismo, en el edificio de la cadena SER, decían, ¡uf! ¡Ay! Dios, cuidado! Pues Pero no, hace un minuto, ¿eh? La SER más que nadie sabe posibles consecuencias que han ocurrido históricamente. Es una institución discreta, que dicen ellos, por ciertos motivos. Y una persona que haya estado involucrado con ellos, al final acaba teniendo toda una red de relaciones en las que no se ve bien que tú te vayas de la boca. ¿Tenemos que tener nosotras miedo, Asun? Nos vamos a quedar sin curro. Vosotras no, No. porque vosotras no convivís con ello. Claro. No tenéis que tener miedo porque ahora mismo la vida ha puesto a la institución en franca retirada. En su sitio. Qué bueno. ¿Cómo lo ves así? ¿Ves así el futuro? ¿Qué te Sí. supone a ti personalmente, Asun? Verla, ¿crees que está en retirada, en decadencia? ¿Qué te supone a Sí. ti ya personalmente? O sea, A mí a mí me da igual. Me daría pena. Porque eso es yo que lo tienes pienso, superadísimo. porque pienso que el mensaje de hacerse santo con el trabajo, para quien sea creyente, el mensaje de poner a Cristo en la cumbre de las actividades humanas, es un mensaje increíble, es muy buen mensaje. Pero claro, ¿cuándo se fastidió todo? En la puesta en práctica. Y es esa puesta en práctica la que ha desvirtuado un mensaje que fue extraordinario, que es extraordinario, y que es lo que tiene que cambiar, y que es lo que la Iglesia está diciendo, la Santa Sede está diciendo, señores, aquí hay que cambiar, quieran o no quieran. Y a mí me dan pena, decía, porque no saben cómo hacerlo, creo yo. Hombre, pues estaría bien con que Recursos dejasen, tienen, desde luego. con que dejasen de choricear sería como un primer paso, ¿no? A lo mejor. Digamos, Que se Claro, fijaran pero en el resto de ¿cómo haces mandamientos? algo que tu fundador ha dicho que no puedes hacer? Claro, es que ese fundador... Es que tienes claro, ahí dijo. dos fuerzas muy poderosas que las dos están tirando de ti. La vida, a quien no para nadie, la vida te está diciendo, vas a ir por ahí, por las buenas o por las malas. Y sin embargo, el fundador decía, no, por ahí no. Digamos que lo revolucionario de la tesis en su momento del Opus Dei era que hasta el momento solamente había santos, gente que eran monjas o curas. O frailes, o sea, no existía una santidad de una persona Que estaba incorporada a la seglar, vida, sí. hasta pues los mártires de la Segunda Guerra Mundial, te pongo por caso, o de la Guerra Civil. Entonces, digamos que se sacó de la manga esta movida de, no, tú también tienes que ser santo, tú también puedes serlo. Y lo vas a hacer, pues eso, no encerrándote en un convento, sino con tu trabajo. Entonces, es una idea fantástica, o sea, para venderla a nivel espiritual. Lo que ocurrió, pues es lo que ha comentado Asun. La puesta en práctica es donde se fastidió todo. Y la vida dólares. O sea, yo es que veo Claro. esta cosa del fundador, de lo que hemos dicho, de sus pretensiones aristocráticas y de todo este mundo, de tener una vajilla de oro, por favor. O sea, es una cosa. Hombre, es que es antitético con la propia Biblia, ¿no? O sea, quiero decirte que No, pero la Biblia. les da igual la Biblia. Claro. A ver, existe su Nuevo Testamento. Un Nuevo Testamento, no estoy diciendo que lo hayan adaptado porque no es cierto. Leen el Nuevo Testamento completo y leen el Evangelio completo y ya está. Pero a la hora de la verdad, hay evangelios por los que se pasa. Por ejemplo, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis. Ese fue mi principal problema de conciencia durante 14 años. Porque yo decía, este es el mensaje del Evangelio y yo no lo estoy viviendo. Entonces, ¿ahí qué hacemos?
¿Y qué te decía el cura cuando te confesabas? Que había instituciones en la iglesia que se ocupaban de esto, que lo nuestro era otra cosa. Nunca se ocupó de la caridad. Con del Opus Dei. estas mismas palabras. Claro. Entonces, no es que tengan un evangelio propio, hay fragmentos del evangelio por los que pasan De puntillas. sobrevolando. Por ejemplo, el suyo favorito, o uno de los favoritos, es el del joven que se acerca a Jesucristo y Jesucristo le dice, déjalo todo y sígueme. Pues claro, Ah, sí, eso es lo que ese dice a sí, ti, eso es. déjalo todo. Qué machaque. Claro, ese sí les gusta. Claro, Déjalo claro. todo y sígueme. Claro. Claro. O sea, se han dedicado no al repartir y el ayudar a un mensaje cristiano, sino a la creación de una élite que sigue súper potente ahora mismo. Sí, y sí, a, sí, de y a hecho- retroalimentar esa élite y a reproducirse dentro de esa Yo élite. bastante menos. Bueno, pero ahora mismo, si pensábamos que la titularidad de los bienes económicos de la obra es del prelado, el prelado es uno de los hombres más ricos del mundo. Sin Pero duda. no es del prelado. No. Es ¿De quién la- es entonces? Claro. No se sabe, Miguel, pero es que Claro. no se sabe porque es imposible saberlo, porque tiras de una sociedad, te aparecen 2. Estas 2 se bifurcan en 5, esas 5 se bifurcan en 10 y al final dices, oye, mira, ¿sabes qué? Que es que me doy por vencido. que Hombre, no lo estamos sé. hablando Mucho de... abogado y mucho economista ahí. No, bueno, estamos hablando de un entramado fiscal Claro. que... Muy poderoso. Muy poderoso Y y muy que, opaco. opaco, alzamiento de bienes, o sea que si aquí de pronto alguien se animase a, por qué no decirlo, tirar del hilo, pues a lo mejor encontraría pequeñas cosas, ¿no? O sea, más allá que decir, voy a hacerte una simpática paralela, querido autónomo taxista, a lo mejor deberían de hacer paralelas Pues- a estas A lo- instituciones. Con esos libretones de títulos de propiedad que tienen que tener. A lo mejor hacemos una segunda parte. Escritos, Porque... escritos en servilletas. Sí, tenemos que Tenemos que irnos cortar los despidiendo. céntimos. No sé si hay algún apunte así clave que nos haya quedado por comentar. Sé que hemos ido saltando de muchos temas. Es muy interesante y teníamos muchas ganas de hacerlo, pero a lo mejor unas últimas aportaciones, Asun. Pues, hombre, comentar que con el motu propio van a cambiar muchas cosas, que el Papa en una entrevista a medios argentinos les acaba de nombrar asociación de fieles. Qué degradación para el Opus Dei eso, ¿no? Y Asociación de entonces, prácticamente prácticamente un campamento. El Club Papa acaba de Megatrix, Club decir en una Megatrix. entrevista, son una asociación de fieles con sus defectos y con sus virtudes. Entonces, para alguien que se consideraba perfecto de nacimiento, pues eso es duro. Y luego habrá que ver cómo se resuelve todo, porque lo que dice la Santa Sede es que en la prelatura solamente puede haber clérigos, y entonces los laicos, ¿qué hacemos con ellos? Pues Sí, sí. Miguel, sabemos que vas a hacer un EPSA, otro EPSA. Sí, Vamos a la gente. Asun y yo nos hemos reencontrado gracias a vuestra petición y teníamos pendiente hacer una segunda parte en la que queremos profundizar en una serie de temas que prometemos a la audiencia, que llegará en breve. Y nada, y comentar que, bueno, cuando uno se encuentra con estas cosas, tiene que suspender la razón y tiene que entrar en una especie de dinámica que o puede ser absurda, no te lo puedes creer, es magia, pero cómo pueden... Pero bueno, hay personas adultas y inteligentes y gente súper válida que ha entrado en esta maraña y que Y que siguen dentro por buena fe, que también hay que tenerlo en cuenta. Hay mucha gente dentro, guiada por la buena fe y por la buena voluntad de cumplir lo que ellos creen que es voluntad de Dios para ellos. Claro, Claro, Y bueno, hay por que estadística respetar tiene a que esas haberla, personas por también. estadística Sí, tiene sí, que no, está haberla. claro. es gente que ha entregado su vida al advenimiento de un ovni que nos va a salvar y nos va a llevar a otro planeta, Literal. y a pesar de que se suicide toda la organización, pues si hay un superviviente, seguirá esperando secretamente ese ovni, porque tú has entregado toda tu vida a algo y es tienes que tremendo. creer Sí, sí, que nosotros funciona. estamos preservando... Tienes que creer que funciona. Nosotros desde aquí preservamos la fe a muerte, cada uno que crea en lo que tenga bien, y la crítica, evidentemente, es al aprovechamiento precisamente de la buena fe. Y a cómo corroe lugares muy importantes de nuestra sociedad. Exactamente. Sí, Pues, sí. queridos, ha sido una gozada, la verdad. muchísimas gracias por Muchísimas vuestro gracias. tiempo Gracias a siempre. vosotras. Qué alegría teneros, y también a todo nuestro equipo que está ahí Que está detrás haciendo flipando. esto posible. Marisa, Julia, Gema, Bea, Polo, también Terci y nuestra queridísima Sara Luque también a los teclados. A vosotras, pues nada, esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotras de tremendo viaje que nos acabamos de pegar, mejorcitas queridas del alma. Volveremos la semana que viene, solo Dios sabe. Un saludo, queridas. Hasta luego. Chao. Saldremos mejores.
con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.